fíjate que muy chistoso porque muchos compañeros sabían que yo estudiaba ruso desde hace mucho y me dicen la rusa, o sea que de rusa no tengo un carajo, el color, no, nada. Y cuando llegué allá, pues no, para nada me sentía rusa, sí, el shock cultural fue fuerte. Y sin embargo, creo, y al final de mi experiencia, creo que Rusia y México son muy parecidos. Sí, en la parte política, en el apartidismo de la juventud, en las tranzas de los gobernantes, en la policía corrupta, incluso en la forma de ser de los rusos. Los mexicanos quizás somos más de jolgorio, más divertidos, más como fáciles a la hora de hacer amistad. El ruso se tarda, se toma su tiempo, pero ya cuando te acepta ya es como mexicano, ¿no? Yo la verdad no vi ninguna diferencia entre las fiestas rusas y las fiestas mex, ¿no? Te acogen, te dan comida, te llenan socializan comiendo, acogen, también te cogen. También, pues, lo que pasa es que mi adolescencia fue muy reprimida, ¿no? O sea, en mi casa había como una educación militar, mi papá era muy estricto, etcétera. Entonces cuando me vine para acá, aunque yo ya no era un teenager, ya era un veinteañero, pero sentí que viví aquí realmente mi adolescencia, ¿no? O sea, aquí hice muchos amigos, me iba a los toquines, me la pasaba en Nezahualcóyotl, todo eso, o sea, me fascinó el DF, me enamoró el DF. Y por eso te digo, creo que hasta aquí viví mi verdadera adolescencia. Bueno, yo creo que más bien es parte de mi historia personal, ¿no? O sea, porque tengo muchos amigos sonorenses que viven aquí incluso y que se siguen reuniendo con puros sonorenses y van y comen a los restaurantes sonorenses y tal. O sea, yo creo que sí hay mucha pertenencia. Y yo más bien me divorcié un poco, pero por mi historia personal, porque el alejarme de Sonora también significó alejarme de mi familia, reemprender la búsqueda de quién era verdaderamente yo, etcétera, ¿no? O sea, tuvo unas connotaciones más personales que lo que le puede pasar a cualquier sonorense que se vive al DF, ¿no? Fue una válvula de escape, ¿no? O sea, básicamente en mi casa yo, como digo, era muy reprimido y buscaba a través de la literatura un escape, ¿no? A través no sabía que era literatura, no la visualizaba como tal, ¿no? Yo escribía historias, me hacía mis personajes y jugaba con esto, ¿no? Y un día a los 14 años se me ocurrió agarrar uno de esos cuentos, o bueno, lo que yo creía que era un cuento, y mandarlo al periódico y lo publicaron, y fue ahí como empezó la fascinación, no solamente de escribir, sino de ver que otras personas, había un espejo, ¿no? Con otra persona que te decía, oye, leí esto y me gustó, o tal. Entonces sentí que era una forma espectacular de comunicarme como no me podía comunicar abiertamente, porque era una persona cabizbaja, poco sociable, etcétera. Al final es una ciudad que te da mucho anonimato también, ¿no? Entonces como que puedes fácilmente sacar el naco que tienes dentro, en mi caso, ¿no? Y la migración, claro, yo siempre, por ser periodista de viajes, pues he tenido la oportunidad de viajar mucho. Sin embargo, vivir ya en un país, planteármelo como vivir más de un año, eso nunca lo había hecho. Y yo creo que la migración ahorita es el futuro, ¿no? Aquí tenemos llenos ya de europeos, de chilenos, de argentinos, ¿no? Y es gente que, como Leonardo, por ejemplo, el caso anterior, pues en México les ha dado esa diversidad, esa riqueza que no encontraban en sus países, ¿no? En mi caso, yo me llevé de México ese colorido, esa riqueza que me sirvieron mucho en Rusia en esos días grises de menos 33 grados bajo cero, ¿no? Entonces era un poco también recurrir a esas herramientas que tenemos como mexicanos y que de repente no valoramos hasta que estás en otro país y que no puedes tener tus tortillitas de maíz, no puedes tener tu chilito, ¿no? Ni siquiera un Clemente Jacks, o no encuentras no sé, verdura, el aguacate, por ejemplo, que es muy socorrido, pues que hay allá unas cosas de África que nunca maduran y que el hueso es enorme y la carnita no es nada. Entonces ahí es donde valoras de dónde vienes, ¿no? Vivir en Moscú sin sorprenderse por sus mujeres es imposible. Acá se enorgullecen de tener las mujeres más bellas del mundo y ellas viven obsesionadas con serlo o morir en el intento. La cantidad de tiendas de cosméticos y perfumería en cada calle y centro comercial de esta ciudad prueba que hay un gran mercado de compradoras de artificios y fashionistas ansiosas de competir por los escasos hombres disponibles.
El último censo nacional, el del 2010, arroja una tasa de 1.400 mujeres por cada 1.000 hombres, aunque en todo el país se cree que hay 4 mujeres por cada hombre. Un mito alimentado por la muerte de más de 26 millones de rusos en la Gran Guerra Patria, pero que mantiene a las rusas listas a luchar por conseguir un hombre verdadero. Así que, en las calles y bares moscovitas se libran cruentas batallas por el sexo opuesto. Las armas letales, tacones altísimos y un desfile de escotes y piernas que rusos y extranjeros se saborean con ojos brillosos. La competencia es feroz, tanto que en invierno a ellas se les ve con minifalda y botas altísimas caminando en la nieve, y en verano con zapatos de agujas en los lugares más inverosímiles, como en un picnic en medio del bosque. La carrera de 50 metros en tacones de al menos 9 centímetros que organiza la revista Glamour en Moscú es desde hace 5 años todo un acontecimiento, y no solo por el jugoso premio de $1.700, sino porque los tacones son la obsesión de las rusas. Otros más morbosos únicamente van a verles el atractivo visual, y los sádicos van a verlas caer estrepitosamente. Bien dicen que mientras más alto subes, más fuerte caes. Después de los tacones, está otro fenómeno curioso con los zapatos de las rusas. Las rusitas van guapísimas al trabajo, pero al llegar se quitan su hermoso calzado y los cambian por unas viejas, olorosas y horribles chanclas. ¡Ay de aquellas narices sensibles que deben soportar el costo de la belleza rusa! Intrigada por tan extraño comportamiento, inicié una pequeña encuesta entre las colegas. La pregunta: ¿por qué, Cenicienta eslava, te quitas las zapatillas de la hada madrina para quedar como una fodonga matrioshka burócrata? Y la respuesta mayoritaria fue: porque en el trabajo me gusta estar cómoda. Uno no entendería el ligue ruso sin revisar el pasado. Acá uno liga y se luce en la calle o en el transporte, porque en los tiempos soviéticos así dictaba la costumbre. La calle era el terreno idóneo para abordar a las muchachas, porque ahí se era libre, se escapaba de las miradas de los colegas del trabajo, del qué dirán. Ahora, en pleno capitalismo salvaje, las calles de Moscú siguen siendo la pasarela de una sociedad ansiosa, atormentada porque el amor se ha vuelto pura cuestión de sobrevivencia demográfica. Tuve una fascinación por acercarme a los cinturones de pobreza, a las zonas que me decían estas son las más peligrosas. Esas eran las zonas que me resultaban más atractivas, y empecé a, pues para mí eran personajes distintísimos que nunca hubiera conocido en Hermosillo, ¿no? Y he escrito sobre eso, uno de los cuentos de los que más me siento orgulloso, y que próximamente voy a publicar como libro para niños, es sobre eso también, ¿no? O sea, los personajes son del DF y tal, y verlos desde esa otra edad también le da cierta perspectiva, ¿no? Justamente el cuento que leí hoy, Arona, es de una uruguaya, y entonces a mí me propusieron hablar en un artículo periodístico sobre el tema de los suicidios en Uruguay, y yo les dije, no, te lo propongo como cuento. Entonces me metí a investigar, y por eso no, o sea, no era ocioso que fueran uruguayos, ¿no? Pero también eso me sirvió como a acercarme a cómo hablaban, cómo se desenvolvían, ¿no? O sea, fue un mirar con otros ojos, y de hecho personas uruguayos que lo han leído me han dicho, oye, se siente muy uruguayo el texto, ¿no? Se siente muy natural cómo hablan los personajes, bueno, cómo habla el personaje, cómo habla el narrador y cómo habla Arona. Sí, justamente por eso yo también quisiera en algún momento vivir fuera del país, ¿no? Evidentemente te hace convertirte en otra persona, ¿no? Te abre mil posibilidades. Yo no me entendería ahora con la personalidad que tengo ahora en Sonora, ¿no? Creo que mucho de esto ha sido gracias a que emigré, ¿no? Pero es verdad, ¿no? A mí, por ejemplo, esto, ¿no? Como periodista siempre estás yendo y viniendo a lugares en los que no te quedas lo suficiente realmente como para poder aprender la realidad. Y esta vez 3 años yo creo que hasta me pasé, ¿no? Pero
para mí fue, pues sí, transformador. Incluso yo no soy la misma antes de Moscú que ahora, ¿no? O sea, lo que yo cuento, ¿no? El ver, por ejemplo, a las rusas con estos tacones de 10 centímetros en el invierno, caminando con gráciles gacelas, para mí era como hijas de su madre, ¿no? ¿Cómo pueden? Porque yo iba como tamal envuelto, titiritando de frío. Entonces, y obvio, o sea, ves la competencia que hay por los hombres y claro, o sea, yo de ser una tipa que no le prestaba valor a eso, 3 años allá y pregúntame cómo me vestí el último invierno, ¿no? O sea, sí, ya era como que yo ya, a mí ninguna rusa me va a hacer un lado, ya, pregúntame si usaba tanga. Yo descubrí mucho la literatura rusa porque la actual, ¿no? La que se lee en los periódicos, porque antes de eso, pues te digo, vivíamos idolatrando a Pushkin, Gogol, no sé, todos estos grandes cuentistas, grandes poetisas, como la Svitayeva, ¿no? Más que nada por su rollo darky que se suicidó y tal. Pero al llegar a Moscú descubrí estos Limonov, ¿no? Edward Limonov, que es ahora como la máxima estrella. Descubrí esa literatura rusa que se está haciendo después de la perestroika, que es muy activa, incluso tienen mucha ciencia ficción, que eso, o sea, si tú ves al carácter ruso, que es muy poco dado a eso, es muy aterrizado el ruso, ¿no? Sí hay cierta locura genética de que se vuelven locos al final de sus vidas, pero sí son muy aterrizados, son tipos que son capaces de resolverte el problema matemático que en 50 años nadie ha podido resolver. Ellos lo hacen, ¿no? Son tipos que, por ejemplo, pues es el mayor número de autodidactas que yo he visto en el mundo, en mi vida, en cualquier, o sea, hay un tipo que estaba estudiando español con Goytisolo. Dios mío, ¿quién lee a Juan Goytisolo para estudiar español? Es como, no sé, leerte la Biblia en sánscrito, para mi modo de ver. O sea, Goytisolo es dificilísimo y rebuscadísimo. Entonces, este es el tipo de misiones que se pone un ruso, ¿no? Entonces, eso, descubrir esta parte, esta literatura moderna, nueva, que te está hablando mucho de la nueva sociedad que se está creando, ¿no? Pues ya había leído libros como El vampiro de la colonia Roma, que me habían acercado un poco a la mística de la Roma, de la zona rosa, etcétera, de Perfil, de José Agustín. O sea, ya me había acercado a través de la literatura al DF, ¿no? Pero sí vivirlo ya de primera mano era otra experiencia. De hecho, a mí, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención y que quise explorar mucho fue la oralidad, o sea, cómo hablan aquí, y eso es lo que yo en textos he explorado a través de mi vivencia en el DF, ¿no? La forma de hablar de los chilangos. Los labios se le secaron, el cuerpo se le llenó de hormigas, se orinó toda, y apenas unos segundos después no supo nada más de sí. Luego, como las cuerdas demasiado tensas de una guitarra desafinada, los ligamentos del cuello se le reventaron uno a uno, uno por uno, hasta que se oyó en la habitación, aunque nadie estuviera ahí para escucharlo, un fino crack y cruzó al fin el umbral a donde nadie sabe, a ese sitio tan temido y a un mismo tiempo anhelado, quizá ese paraje ya sin soledad que soñó tantas veces, donde empezaría a dibujarse, a partir de ese punto, un mundo lleno de posibilidades nuevas ante sus ojos niños. Arona llegó guiada por los recuerdos a la ferretería, saludó al gurí del mostrador con los restos de simpatías que aún reservaba para una ocasión como esa. Con una sonrisa franca desde donde se le viera, pidió 3 metros de soga, 4 corrigió, más vale que sobre y no que falte, se dijo, para después abrir no sin dificultad una mano llena de dedos retorcidos por la artritis, como un cofre secreto en el que nadie, en cientos de años, hubiera husmeado hasta ese día. Sobre aquella palma apareció una servilleta arrollada, dentro de la cual había un billete que entregó al dependiente de la ferretería sin deshacer ni por un segundo la sonrisa. De sus pequeños ojos grises, ojos de 80 años con 7 meses y 12 días, de esos ojos transparentes por los que apenas alcanzaba a cruzar la luz, se escapaba un ligero resplandor parecido a la esperanza. Aguantá un cachito, pelotuda, se dio ánimos, aunque sin palabras. El empleado le extendió la soga dentro de una bolsa de papel y ella, ya sin preocuparse por el protocolo de la sonrisa, se dio media vuelta y se fue.
El gurí del mostrador intentó detenerla a gritos, pero Arona, resuelta a todo, no quiso o no pudo escuchar algo sobre unas monedas que le sobraban. Aguantá un cachito, repitió para sí misma sin mover siquiera los labios. El alto índice de suicidios en Uruguay preocupa a las autoridades, alertó el conductor del noticiero vespertino, pero hacía tiempo que solo encendía el televisor para sentirse acompañada por sus murmullos y fantasmas. A veces creía que alguno de sus hijos la llamaba desde una de las habitaciones de la casa, esa que a veces le parecía enorme para ella sola y otras tan pequeñas que sentía que se ahogaba. Pero no era más que el rum rum de la tanda comercial. En otras, en las largas horas que dedicaba a sentarse en la cocina sin nada que hacer, veía como una luz alargada flanqueada por una sombra vacilante avanzaba por las paredes y se perdía en el techo, y pensaba que alguno de los suyos regresaba después de tantos años, pero siempre se equivocaba. Por eso no le importó irse quedando ciega y sorda, y tampoco le habría molestado en lo más mínimo quedarse muda. ¿Cuál problema si ya no hablaba con nadie? ¿Viste? El Gil de las noticias continuaba diciendo que Uruguay tenía la tasa de suicidios más elevada de América Latina, a razón de 16.6 casos por cada 100.000 personas. Pero Arona no se dio ni por enterada. Solo se dedicaba a tronarse los retorcidos dedos de las manos, endurecidos por la artritis, y a ver, a través de esa soledad ennegrecida que siempre la acompañaba, o de esa negritud tan solitaria, aquella posibilidad que no le cabía en el pecho, pero que pese a todo le parecía la única. Años atrás, cuando aún podía ver y escuchar y moverse lo suficiente para andar resuelta por las calles de Paysandú, lo necesario para ir a presenciar la agonía de las tardes junto al río Uruguay, se empeñó en buscar un laburo para llenar las horas que a la vuelta de los años no sabía ni cómo. La vida le fue vaciando de todo. Pero por más que se esforzó, no logró que nadie la contratara. La verdad es que a donde iba la veían por su edad como un estorbo. Aún no era tan vieja como llegaría a serlo, es cierto, pero tampoco era la pebeta aquella que se casó a los 20, que antes de los 30 tuvo a sus hijos, que un cuarto de siglo después, sin saber bien ni cómo, se quedó perfectamente sola. No era aquella mujer fuerte, decidida a plantarle cara a lo que viniera pese a rasguñar ya los 60. De esa simpatía que caracteriza a quienes tienen la fortuna de llevar aquel nombre, Arona, según leyó alguna vez en una revista, no le quedaba a los 70 y pico casi nada.